Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buena vibra. Y bueno, si están aquí, supongo que ya saben de qué vamos a hablar hoy. Exacto. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales, un tema que involucra a dos personas que para muchos son sinónimo de amor y complicidad, y para otros, simplemente dos grandes amigos que se han ganado el cariño del público, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para los que son nuevos en este canal, o quizás no están tan familiarizados con el mundo de las series turcas, déjenme hacer un breve resumen. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos mega famosos. Protagonizaron juntos la serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente el público empezó a shippearlos, a desear que su relación fuera más allá de la ficción. Y para sorpresa de muchos, lo fue. Hande y Kerem confirmaron su romance y durante un tiempo fueron una de las parejas más queridas y admiradas del panorama mediático. Pero como saben, el amor a veces es complicado. Después de un tiempo anunciaron su separación, lo cual rompió el corazón de muchos fans. Sin embargo, la vida sigue y ambos han continuado con sus exitosas carreras, cada uno por su lado. Y ahora, llegamos al meollo del asunto del reencuentro. La pregunta del millón es, ¿casualidad o señal? ¿Qué pasó exactamente? ¿Y por qué tanto revuelo? Pues bien, la historia es la siguiente: recientemente, se corrió el rumor de que Hande y Kerem coincidieron en un hotel. Sí, un hotel. La noticia se esparció como pólvora en redes sociales y, por supuesto, la especulación comenzó a crecer a un ritmo vertiginoso. ¿Dónde, cuándo y cómo fue este encuentro? Vamos por partes. Según las fuentes, ambos se encontraban en un hotel en Italia. Al parecer, tanto Hande como Kerem estaban trabajando en proyectos separados en el país europeo. Hande en ese momento estaba involucrada en diferentes campañas publicitarias, mientras que Kerem, por lo que se sabe, se encontraba trabajando en algunos proyectos relacionados con su carrera. La historia comenzó a tomar forma cuando empezaron a circular fotos y vídeos de ambos en el mismo hotel. Algunos fans con ojo de águila notaron detalles reveladores en las publicaciones de ambos. Por ejemplo, se especuló con que coincidieron en la piscina, o incluso en el restaurante del hotel. El hecho de que estuvieran en el mismo lugar y, según se rumorea, que se hubieran cruzado, desató la locura en Internet. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Fue un encuentro planeado? ¿Fue casualidad pura y dura? ¿O hubo algo más? Estas son las preguntas que todos nos hacemos. Analicemos las posibles teorías. La primera, y quizás la más sencilla, es la casualidad. Es decir, que ambos se encontraban en el mismo hotel por motivos laborales, y simplemente se cruzaron en algún momento. Esto es perfectamente plausible. Italia es un país grande y ambos tienen compromisos profesionales que los pueden llevar a diferentes lugares. Y a veces las coincidencias ocurren. La segunda teoría es un poco más romántica, un reencuentro casual con un toque de destino. Quizás se sabían en el mismo lugar y por casualidad se buscaron. Un saludo, una charla, quién sabe. Este escenario es más propicio para los soñadores y aquellos que aún creen en el amor verdadero y en las segundas oportunidades. La tercera teoría es un poco más conspiranoica. Y es que en el mundo del espectáculo a veces la publicidad es clave. No sería la primera vez que una pareja, ya sea real o ficticia, orquesta un encuentro casual para generar interés y volver a poner sus nombres en el candelero. ¿Podría ser que este encuentro en Italia fuera una estrategia de marketing, orquestada por sus agencias o por ellos mismos? Es una posibilidad, aunque no hay evidencia concreta que la respalde. Pero, ¿qué hay de las pruebas? ¿Qué evidencias tenemos para respaldar estas teorías? Bueno, como ya mencioné, las fotos y vídeos que circulan en redes sociales son la principal evidencia. En ellas se les ve en el mismo lugar, pero no necesariamente juntos, al menos de forma explícita. No hay fotos ni vídeos que los muestren abrazados, besándose o en alguna situación romántica. Sin embargo, algunos fans han analizado minuciosamente las publicaciones de ambos en redes sociales, buscando pistas sutiles. Algunos notaron detalles en las fotos y vídeos, como la misma decoración de fondo, o la misma ropa, lo que les hizo pensar que sí se habían encontrado.
Otros fans, por otro lado, se mantuvieron escépticos y creían que todo era una simple coincidencia. Además de las fotos y vídeos, también hay testimonios y rumores de personas que dicen haberlos visto juntos, pero estos testimonios son difíciles de verificar. ¿Y qué dicen los protagonistas? Hasta el momento, ni Ande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales sobre este encuentro. Han mantenido el silencio, lo cual, como era de esperar, ha alimentado aún más la especulación. ¿Por qué no hablan? ¿Es porque no quieren dar explicaciones? ¿O es porque prefieren mantener su vida privada alejada de los focos? Solo ellos lo saben. En general, lo que sí sabemos es que este reencuentro ha generado un gran revuelo en la comunidad de fans. La gente está emocionada, curiosa y, en algunos casos, un poco obsesionada con el tema. Y aquí es donde me gustaría hacer una pausa y animarlos a ustedes, mis queridos espectadores, a que me dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que fue casualidad? ¿Creen que hay algo más detrás? ¿Son Team Ande y Kerem? ¿O prefieren mantener las expectativas a raya? Me encantaría leer sus teorías y sus comentarios. No se corten. Mientras tanto, es importante recordar que al final del día, se trata de la vida privada de dos personas. Por más que los admiremos y los sigamos, es importante respetar sus decisiones y su privacidad. No podemos saber con certeza qué pasó en Italia, ni tenemos derecho a exigirles explicaciones. Lo importante es que sean felices y que puedan vivir sus vidas como ellos quieran. Por otro lado, es importante ser conscientes de la romantización excesiva que se le da a estas situaciones. En la vida real, las relaciones son complejas y las segundas oportunidades no siempre funcionan. A veces las cosas simplemente no están destinadas a ser, y es importante aceptar esa realidad. De cualquier manera, el reencuentro de Ande y Kerem en Italia es un recordatorio de la fuerza del amor y de la conexión humana. Nos recuerda que las personas que se han amado, aunque se separen, siempre tendrán un vínculo especial. Y eso en sí mismo es algo hermoso. Por supuesto, como todo en este mundo, el tiempo dirá qué fue lo que realmente pasó. Quizás en el futuro tengamos más información. O quizás nunca sepamos la verdad completa. Lo importante es disfrutar del misterio y de la emoción que este encuentro ha generado. Pero bueno, como siempre, me despido con una sonrisa y con la esperanza de haberles dado un buen rato de entretenimiento e información. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora, la parte que todos esperan del resumen. Hoy hablamos del reencuentro de Ande Erçel y Kerem Bürsin en Italia. Analizamos las posibles teorías: ¿casualidad? ¿Destino? ¿Marketing? Vimos las pruebas, las fotos, los vídeos y también la falta de declaraciones oficiales por parte de los protagonistas. Recordamos la importancia de respetar su privacidad y de no romantizar en exceso estas situaciones. Y por supuesto, los animé a dejar sus comentarios y opiniones. Así que, por favor, déjenme saber qué piensan. Comenten, comenten, comenten. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue casualidad o señal? ¿O quizás, algo más? Y finalmente quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.